Bueno, vamos a hacer el cuadernillo número 4 y empezamos con el gráfico de una función. Y nos preguntan si el gráfico de esa función no, como siempre digo, atención, no pasa por el punto 2,5, menos 1,2 o menos 2,3. En general nosotros podemos decir lo siguiente. Dado el punto A, B, decimos que f de x pasa por A, B si se cumple que f de A es igual a B. Por tanto, si nosotros nos dan el punto 2,5, lo que nosotros tenemos que preguntarnos es si f de 2 es igual a 5. Si la respuesta es que sí, entonces la función pasa por el punto 2,5, teniendo en cuenta que la pregunta es negativa. Por lo tanto, como siempre digo, cuando la pregunta es negativa, habrá dos respuestas que sean verdaderas y una que sea falsa, y la que sea falsa, esa es la respuesta correcta. Por lo tanto, f de 2 es igual a 5. Bueno, pues para que f de 2 sea igual a 5 tendría que suceder que 2 al cubo menos 2 por 2 más 1 fuera igual a 5. 2 al cubo son 8, menos 4 es 4, más 1, 5. Luego esto es que sí. Luego esta no es la respuesta correcta. La segunda, nos preguntamos, ¿es f de menos 1 igual a 2? Pues la respuesta sería menos 1 al cubo, menos 2 por menos 1, más 1. Preguntamos si eso vale 2. Menos 1 al cubo es menos 1. Menos 2 por menos 1 es más 2. Y otro 3. 3 menos 1, 2. Luego esto también es que sí. Luego la respuesta correcta seguramente será la C. Vamos a comprobarlo. Preguntamos, ¿es f de menos 2 igual a 3? La respuesta es menos 2 al cubo, menos 2 por menos 2, más 1. Menos 2 al cubo es menos 8. Menos 8 más 4 más 1, esto es menos 3. Luego la respuesta es no, y por tanto la respuesta correcta es la C. Similarmente, podemos saber si un punto está o no por encima de una gráfica. Lo que hemos dicho antes sirve para saber si un punto está sobre la gráfica. Decía, dado un punto B, decimos que está por encima de la gráfica de la función f de x si cumple que b es mayor que f de a. Diremos que el punto está por debajo de la gráfica si cumple que b es menor que f de a. Y por supuesto, lo que nos falta, que es lo que hemos dicho antes, diremos que está sobre la gráfica si b es igual a f de a. Gráficamente, eso lo que significa es que si yo tengo un punto aquí que tiene de coordenadas AB, pues el punto está por encima de la gráfica de la función si B, que es todo esto, en la ordenada del punto, es mayor que f de a, que por supuesto es esto de aquí nada más. Entonces, si B es mayor que f de a, se dice que el punto está por encima. Si B es menor que f de a, es que está por debajo, y si es igual, pues es que está sobre la gráfica. Por tanto, para resolver este problema, nosotros lo único que tenemos que hacer es sustituir un tercio en la función y ver cuánto nos da. Es decir, calcular cuánto vale f de un tercio. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuánto vale f de un tercio? Pues f de un tercio vale 2 menos el inverso de un tercio. El inverso de un tercio es... ¿Cuánto es el inverso de un tercio? No, eso es el opuesto. Vale 3. El inverso de un...
tercio es 3. Luego f de 1/3 vale menos 1, que es exactamente la ordenada del punto que me dan. Luego, realmente el problema es igual que el que teníamos antes. El punto 1/3 menos 1 está sobre la gráfica de la función. Si la ordenada del punto hubiera sido mayor de menos 1, es que el punto hubiera estado por encima. Y si la ordenada del punto hubiera sido menor que menos 1, pues es que el punto hubiera estado por debajo. No, si es igual es que está sobre. Si se da la igualdad, aquí he puesto el mayor, después he puesto el menor, si se da la igualdad es que está sobre. Ni es por arriba ni es por abajo. Si f es decreciente en el intervalo menos 3, 1. Bueno, para hacer este problema, lo que hacemos es pintamos en la recta real los valores que están comprendidos en el intervalo menos 3, 1. El menos 3 estaría en el extremo de la izquierda y hacia la derecha tendríamos el menos 3, el menos 1, el 0 y el 1. Entonces, en este trozo nos dicen que la función es decreciente. Si la función es decreciente, significa que tiene una trayectoria similar a esta. Entonces nosotros sabemos que por ser la función decreciente, f de menos 3, que es todo este trozo de aquí, esto es f de menos 3, será más grande que f de menos 2, que a su vez será más grande que f de menos 1, que a su vez más grande que f de 0, y a su vez más grande que f de 1. Es decir, que conforme vayamos hacia la derecha, la función f va a ir valiendo menos, por eso es decreciente. Por lo tanto, para hacer este problema, lo único que nosotros tenemos que hacer es situar los puntos que me dan, menos 4/3, menos 2/3, menos 5/3 y menos 7/3, dentro de este intervalo. Es decir, saber posicionar dónde está menos 4/3 y dónde está, por ejemplo, menos 2/3, que es lo que nos preguntan en la solución A. ¿Dónde está menos 4/3? Bueno, pues menos 4/3 es menos 1 menos 1/3. Es decir, es un poquito más pequeño, teniendo en cuenta que estamos con valores negativos, que menos 1. Concretamente está aproximadamente aquí. Si lo hacéis con la calculadora, menos 4 dividido entre 3 os dará menos 1,33. Menos 1,33. Es decir, que estamos hablando de un punto que está situado a la izquierda del menos 1. Este es menos 4/3. ¿Y menos 2/3? Pues menos 2/3, si lo hacéis con la calculadora, os va a salir menos 0,66. Es decir, es un punto que está entre el 0 y el menos 1. Concretamente a 2/3 del 0. Es decir, aquí. Este es el punto menos 2/3. Por tanto, el punto menos 2/3 está a la derecha del punto menos 4/3. Y por tanto, la función en menos 2/3 es más pequeña. ¿Lo veis? La función en menos 2/3, que es este trozo, es más pequeño que la función en menos 4/3. Ahora bien, eso es lo que va a ser. Es decir, nosotros podemos asegurar que f de menos 4/3 va a ser mayor o igual, eso es lo que nos decía, que la función fuera decreciente, va a ser mayor o igual que f de menos 2/3. Esto es lo que sí va a suceder. No digo todo esto porque, no sé si habréis dado cuenta ya, que la pregunta es negativa. ¿Vale? La pregunta es negativa. Entonces, fijaros, no puede ser. Y nos dicen, f de menos 4/3 es menor que f de menos 2/3. ¿Podría ser? No. No puede ser. Luego esta es la respuesta correcta. Vamos a hacer de todas formas las otras para quedarnos más tranquilos. La siguiente dice menos 4/3 y menos 5/3. Bueno, el menos 4/3, como he dicho, está entre el menos 1 y el menos 2. Y el menos 5/3 también. Pero menos 5/3 está un poquito más cerca del menos 2. Menos 5/3 es menos 1,66. Es decir, que menos 5/3 está aproximadamente por aquí. Este valor sería menos 5/3. Entonces, la situación es que menos 5/3, su función es mayor, f de menos 5/3 es mayor o igual que f en menos 4/3.
y por tanto la opción B sí podría ser. Y por tanto no es solución al problema. Y finalmente la opción C me pregunta por menos 7 tercios. Menos 7 tercios, si vosotros lo hacéis con la calculadora, os sale menos 2,33. Es decir, es un número que está entre el menos 2 y el menos 3. Concretamente, ahí. Ese es el menos 7 tercios. Y la pregunta es, ¿puede ser igual f en menos 7 tercios a f en menos 4 tercios a pesar de ser decreciente en el intervalo? Pues la respuesta es sí. Ya lo estuvimos discutiendo aquí en su momento. Decreciente puede implicar la igualdad. Por eso, si os fijáis, cuando he hablado de menos 4 tercios y menos 2 tercios, he incluido el mayor o igual. Una función que sea constante en un trozo también es decreciente. Es decir, que si yo en vez de pintar la función así, la hubiera pintado así, donde este trozo, que me ha salido así un poco ondulado, fuera recto, esa función también es decreciente, aunque en un trozo valiera lo mismo, en un intervalo valiera exactamente lo mismo. Luego, una función decreciente puede ser igual en 2 puntos. Por tanto, esta función también podría pasar que fuera igual en menos 7 tercios a menos 4 tercios, y por tanto esto sí podría ocurrir. Por tanto, tampoco es solución. La solución, como ya hemos visto, es la A. ¿De acuerdo? Entonces, una función tanto decreciente como creciente puede tener valores iguales en un intervalo, aunque sea creciente y decreciente. Un límite. Si aplicamos lo que dijimos en su momento de los límites, lo primero que nosotros tenemos que hacer para hallar un límite es sustituir el valor de la función en el punto. ¿En qué punto? Pues en el punto en el que estamos calculando el límite, en nuestro caso 2. Es decir, que lo primero que nosotros tenemos que hacer es calcular cuánto vale f de 2. ¿Cuánto vale f de 2? Pues f de 2 vale 2 por 0 por 5 partido 3 por 0. O lo que es igual 0 partido por 0. Estamos, por tanto, ante uno de los casos que vimos, que decía que si al sustituir la función, el punto en el que nosotros queríamos calcular el límite en la función nos daba 0 partido por 0, es que la función se podía, ¿qué? Simplificar. Y efectivamente esta función se ve fácilmente que se puede simplificar. ¿Por qué nos da 0 partido por 0? Pues porque aquí tenemos x menos 2 y aquí tenemos x menos 2. Por eso nos da 0 partido por 0. Pero es que si yo tengo arriba un factor y abajo el mismo factor, esos dos factores se pueden simplificar. Y por tanto, la función que realmente yo tengo es f de x igual a 2 por x más 3 dividido por x más 1. Una vez simplificado. Una vez que yo he simplificado la función, de nuevo tengo que volver a sustituir el punto en la función porque ya no tendré 0 partido por 0. Es decir, que vuelvo a calcular cuánto vale f de 2 una vez simplificada la función. Y la función en el punto 2 vale 2 más 3, 5 por 2, 10, partido 2 más 1, 3. Vale 10 tercios. Luego, como la función en el punto vale 10 tercios, su límite es el mismo. Otro límite. Ahora cuando la función tiende a 0. ¿Cuánto vale la función en el punto 0? Pues sustituimos. f de 0 es igual a 1 partido por 0 menos 2 partido por 0. Es decir, me da una indeterminación. Cuando me da una indeterminación, lo que tengo que hacer no es una indeterminación 0 partido por 0, sino una indeterminación infinito menos infinito. Porque el 1 partido por 0 es infinito y el 2 partido por 0 es infinito. Es una indeterminación infinito menos infinito. ¿Qué se hace cuando da una indeterminación infinito menos infinito? Bueno, pues en este caso lo que podemos hacer es, para empezar, operar estas fracciones, que además tienen el mismo denominador. Es decir, que es bastante sencillo realizar la operación que aquí me dan con esta función, ¿no? ¿Cuál es la operación? Bueno, pues la operación es una diferencia de quebrados. Lo que pasa es que los quebrados, bueno, pues tienen x. Pero eso no tiene que asustarnos.
¿Cómo se halla la diferencia de dos fracciones que tienen el mismo denominador? Pues se pone el mismo denominador y se hace la resta de los numeradores. En este caso, x cuadrado menos x más 1 menos x al cubo más 1. No se nos olvide poner el paréntesis, porque si no podemos hacer menos el x cubo y olvidársenos que el menos también afecta al 1. Es decir, que si ahora resolvemos esto es x cuadrado menos x más 1 menos x cubo menos 1. Y ahora este 1 que yo tengo aquí positivo y este menos 1 que tengo aquí negativo, al restarlo se van a ir, ¿no? Es decir, que realmente me va a quedar x menos x cubo partido por x. Esta es la función para la cual me están pidiendo el límite cuando x tiende a 0. Volvemos a sustituir 0 en esta función. Es decir, ahora que ya he simplificado la función, voy a calcular de nuevo cuánto vale f de 0. Si yo vuelvo a calcular cuánto vale f de 0, me sale, pues arriba me sale 0 menos 0 menos 0, 0, y abajo me sale 0 también. Luego ahora tengo otra indeterminación distinta. Es decir, he pasado de tener la indeterminación infinito menos infinito a la indeterminación 0 partido por 0. Pero cuando me sale una indeterminación 0 partido por 0, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa lo mismo que en el ejercicio anterior, y es que esta función se puede simplificar. ¿Por qué se puede simplificar? Porque arriba tenemos x y abajo tenemos una x. Entonces yo arriba puedo sacar factor común una x, y decir, esto es lo mismo que x, que multiplica a x menos 1 menos x al cuadrado. Todo ello partido por x. ¿Cuánto vale f de 0? Pues vale 0 al cuadrado menos 0 más 1. Es decir, arriba te queda un 1. Y abajo te queda, cuando pones x pones 0. Pues 0. Y arriba, y aquí igual. Ah, claro, no, el 2 no, si es que me he equivocado, no me habéis dicho nada. Es que esto no es un 2, esto es un 1. Resumiendo, tenemos infinito menos infinito. Eso significa que tengo que realizar la operación, la realizo, vuelvo a sustituir, me da 0 partido por 0, eso significa que puedo simplificar. Me tengo que dar cuenta de que arriba tengo un factor común x y abajo también lo tengo, y por tanto ahora yo ya puedo simplificar esta x con esta x, y la función que realmente yo tenía desde el principio es pues la simplificación que he obtenido, es decir, x menos 1 menos x al cuadrado. Esta realmente es mi función f de x. Total, que si ahora calculo el límite cuando x tiende a 0, pues ahora ya sí puedo calcular cuánto vale f de 0. Es decir, este límite será igual a f de 0. ¿Y cuánto vale f de 0? Pues f de 0 vale 0 menos 1 menos 0. O lo que es lo mismo, menos 1. Una función que me preguntan si es continua en todos los puntos. Bueno, una función que sea un cociente será continua en todos sus puntos, salvo que el denominador se haga 0 en algún punto. Eso fue lo que dijimos en su momento. Repito, una función que sea un cociente será continua si el denominador no se hace 0 para ninguna x. Entonces aquí tenemos un cociente y el denominador de ese cociente es x a la cuarta más 16. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si esto vale 0 para alguna x. Es decir, ¿existe alguna x que haga que x a la cuarta más 16 valga 0? 2 a la cuarta 16 y menos 2 a la cuarta, menos 2 a la cuarta es menos 2 por menos 2 por menos 2 y por menos 2. Esto es 16, porque es una potencia par, y las potencias pares siempre son positivas. Entonces x a la cuarta más 16 nunca vale 0, y por tanto esta función es continua en todos sus puntos. Una derivada sencilla es la diferencia de dos funciones, la una por un lado 3x cuadrado y por otro lado menos 2x a la cuarta, es decir, que la derivada de la función f es la derivada de 3x al cuadrado, por un lado, menos la derivada de 2x a la cuarta, por otro. Entonces, lo pongo aquí aparte. Derivada de 3x al cuadrado, pues eso es lo mismo que 3 veces la derivada de x al cuadrado, porque ya sabemos que la constante sale fuera. ¿Y la derivada de x al cuadrado? Bueno, pues eso la hemos hecho unas pocas veces ya, eso es 2x. Luego la derivada de 3x cuadrado es 6x. Y por otro lado tenemos la derivada de 2x a la cuarta, que sabemos que es 2 veces la derivada de x a la cuarta. Y la derivada de x a la cuarta también es una derivada básica, es 4 veces x
al cubo. Luego esto es lo mismo que 8x cubo. Y si ya lo ponemos todo junto, la derivada es 6x menos 8x cubo. Esta derivada es más compleja. Esto es la derivada de una raíz cuadrada y esta siempre nos dan problemas. Hay una forma que es, lo dijimos aquí en su momento, aprenderse de memoria cuál es la derivada de la raíz de una función. No sé si os acordáis, lo voy a poner por si acaso alguien se lo quiere aprender. Y es que si yo tengo una función que es la raíz cuadrada de otra, su derivada, f' de x, es 1 partido 2 veces la raíz de la función por la derivada de la función. Entonces, evidentemente se puede poner arriba y decir que esto es g' de x partido 2 veces la raíz de g de x. Eso es si uno se lo quiere aprender de memoria. Que no se lo quiere uno aprender de memoria porque hay muchas cosas que aprenderse, pues entonces tiene que razonarlo. ¿Cómo se razonaba la derivada de una raíz cuadrada? Pues había que acordarse de que una raíz cuadrada, como esta, es lo mismo que elevar a ¿cuánto? A 1/2. Luego esto es lo mismo que 2x cuadrado más 1 elevado a 1/2. Y entonces estamos ante una derivada de una función elevado a un exponente. ¿Cuál era su derivada? Pues su derivada era el exponente, es decir, 1/2, por la función elevado a 1/2 menos 1 y por la derivada, no se nos olvide, de lo que está dentro, es decir, la derivada de 2x cuadrado más 1. Lo voy a poner aquí aparte. 2x cuadrado más 1, derivada. Voy a hacer aquí aparte primero la derivada de 2x cuadrado más 1, que es sencillo. Esto es la derivada de 2x cuadrado, es decir, 2 por la derivada de x cuadrado, es decir, 2 por 2x, más la derivada de 1, que es 0. Total, que esto es 4x. Es decir, que esto que hemos hallado aquí es 4x. Y por otro lado, yo tengo el 1/2, eso sigue igual, y tengo 2x cuadrado más 1 elevado a 1/2 menos 1. Eso es lo mismo que poner 2x cuadrado más 1 elevado a menos 1/2. Todo eso multiplicado por 4x. ¿Qué le pasa a la potencia negativa? Pues a la potencia negativa le pasa que tiene que ser 1 partido la potencia positiva. Es decir, que esto es lo mismo que poner 1/2 por 1 partido 2x cuadrado más 1 elevado a 1/2 y multiplicado por 4x. Total, que 1 por 1 y por 4x, pues son 4x, y abajo tengo 2 y la potencia 1/2 es la raíz cuadrada. Esto es la raíz cuadrada de 2x cuadrado más 1. ¿Qué se puede simplificar? Pues el 4 con el 2, y me queda arriba un 2. Luego esto me queda 2x partido la raíz cuadrada de 2x cuadrado más 1. Y esto, por tanto, es la solución C. La velocidad de un móvil era la derivada en un punto. Por lo tanto, si nosotros tenemos la función f de t igual a 3t cuadrado menos t cubo, su velocidad en el punto t es la derivada de la función f. La derivada con respecto a t, claro. ¿Cuánto vale la derivada de 3t cuadrado? Pues la derivada de 3t cuadrado vale 6t, porque es 2 por 3, 6. ¿Y la derivada de t cubo? Pues la derivada de t cubo vale 3t al cuadrado. Luego la velocidad en el instante t viene dado por la fórmula 6t menos 3t cuadrado. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que de nuevo estamos ante una pregunta negativa. Entonces, su velocidad no verifica, significa que tiene que haber dos soluciones correctas y una que no lo sea. Probamos. ¿Cuánto vale v de 1? Pues v de 1 vale 6 por 1 menos 3 por 1 al cuadrado. 1, 6, menos 3, 3. Luego esta es verdadera, luego no es correcta. En el punto 2, ¿cuánto vale v de 2? Pues 6, o 2 por 6, le voy a dar la vuelta, menos 3 veces 2 al cuadrado. Esto es 12 menos 12, 0. Por lo tanto, esta es la solución correcta. Y para quedarnos tranquilos, probamos la tercera. ¿Cuánto vale v de 3? V de 3 vale 6 por 3 menos 3 veces 3 al cuadrado. Esto es 18 menos 27 menos 9. Luego, efectivamente,
la A y la C son verdaderas y por tanto en este caso no son la respuesta correcta. Bueno, por favor, en el examen no os equivoquéis con las preguntas negativas. Esta es una muy típica de equivocarse. No se mira el no, además está allí al final de la frase. Directamente uno hace la derivada, comprueba que v de 1 le sale 3 y dice, ah, mira qué fácil, la primera. Cuidado con las preguntas negativas. Y ahora me dicen que calcule la tangente a la gráfica de esa función y que vea cuál es la tangente que tiene dependiente 4/3 en el punto de abscisa y me dan 3 soluciones posibles. Realmente lo que me están preguntando es por la derivada de esta función. Ya sabéis que la pendiente de la tangente es la derivada en el punto. Es decir, que lo que están preguntando aquí ¿es f' de 2 igual a 4/3? Esa es la pregunta que me están haciendo. En el caso A, claro, en el caso B lo que me están preguntando es f' de 1/2 igual a 4/3, y en el caso C lo mismo, pero con 1 partido raíz de 2. Entonces tendríamos nosotros que calcular cuánto vale f' de x. Y digo tendríamos porque esta derivada la hemos calculado hace 3 minutos. Y su derivada, si no recuerdo mal, era 2x partido la raíz cuadrada de 2x cuadrado más 1. Entonces, si me dicen que la pendiente vale 4/3, lo que me están preguntando es porque la derivada tiene que valer 4/3 en alguno de estos puntos. Por ejemplo, ¿cuánto vale f' en el punto 2? Pues habría que sustituir. Donde pone x ponemos 2. Es decir, esto es 2 por 2 partido la raíz cuadrada de 2 por 4 más 1. Es decir, esto es 4 y abajo queda 4 por 2, 8 más 1, 9. Raíz cuadrada de 9, 3. Esto es 4/3, que es justamente el valor que me dan. Luego ya hemos terminado. Efectivamente, en el punto de abscisa 2, la tangente a la función tiene dependiente 4/3.